Buen día a todos. El presente trabajo es una evaluación experimental de sistemas de enfriamiento para generación de potencia con módulos termoeléctricos aplicados en un cosechador de energía. Fue elaborado por el maestro en ingeniería Andrés Andrade, el doctor Miguel Ángel Olivares y su servidor el ingeniero Mario Vázquez. Los módulos termoeléctricos consisten en un relé de semiconductores tipo P y tipo N conectados eléctricamente en serie. La manera de emplear estos módulos en este análisis será como generadores de potencia, al aplicar una diferencia de temperaturas como se muestra en las imágenes. En el lado caliente se aplicará una fuente de calor y en el lado frío se tiene un disipador de aletas, logrando así que los electrones se desplacen de los semiconductores tipo N a los semiconductores tipo P, convirtiendo la energía térmica en energía eléctrica. Esto al incrementar la diferencia de temperaturas aumenta la generación de potencia basándonos en el efecto Seebeck. Como se verá más adelante, dado que se tiene un dispositivo entre dos fuentes de temperatura y entrega un trabajo eléctrico, se puede calcular la eficiencia de Carnot. Los módulos termoeléctricos, como menciona Moera y Frey en 2011, son una alternativa viable para convertir calor de desecho en energía útil. Asimismo, Wei-He en 2015 concluye que puede aplicarse donde la temperatura de gases de desecho es relativamente baja. En aplicaciones como la que propone Xionan en 2019, Powell en 2018 y Aranguren en 2015, la generación de potencia es colocando directamente los módulos termoeléctricos en contacto con los gases de desecho o gases calientes. Por ejemplo, Xionan propone colocar los módulos termoeléctricos en sistemas de escape de un automóvil. Powell propone colocar los módulos termoeléctricos en las turbinas de un avión y Aranguren propone colocarlos en las chimeneas de una cámara de combustión. En las aplicaciones anteriores, los módulos termoeléctricos fueron colocados directamente en los gases calientes. El concepto de cosechador de energía se basa en propuestas como la mencionada por Ding y Chaffee, donde utilizan métodos de recuperación de calor y transporte de fluido. Por ejemplo, Chaffee utiliza tubos evacuados para transportar vapor condensado hacia el lado caliente de los módulos termoeléctricos. Esto genera una diferencia de temperaturas, lo que impulsa un ventilador y acelera el proceso de desalinización. También esta energía puede ser transportada y almacenada en una batería térmica. Esta batería térmica funciona como en la mencionada por Ting, donde se colocan en el lado frío de los módulos y estos calientan un fluido que se almacena y después puede ser utilizado incluso al quitar la fuente externa de energía. El modelo de cosechador de energía es como el que se muestra en la imagen. El calentador de aire genera los gases que pasan a través del recuperador. Este recuperador trabaja con agua que es transportada hacia una batería térmica. El agua caliente en la batería térmica es bombeada hacia un intercambiador de calor que está colocado en la cara caliente de los módulos termoeléctricos. El arreglo de módulos termoeléctricos en este caso consiste de 3 TEC conectados eléctricamente en serie. La manera de enfriar estos módulos termoeléctricos es el análisis que se llevará a cabo en este trabajo. La manera de enfriar los módulos termoeléctricos es colocando una charola de aluminio en la cara fría de estos. Dentro de esta charola se tiene un disipador de aletas y los sistemas de enfriamiento que se analizarán en este trabajo son las 3 maneras propuestas de enfriar este disipador. En el caso A se tiene un flujo forzado de aire generado por un ventilador de 12 volts. En el caso B, el disipador se deja enfriar por flujo de aire natural. Y en el caso C, se propone colocar 80 ml de agua en la charola que cubran la base del disipador y así tener un sistema combinado de aire líquido sin agregar energía extra en el sistema. Las condiciones experimentales que se tienen en los 3 casos de análisis son aproximadamente las mismas.
El tiempo de operación del sistema antes del inicio de la captura de datos fue de 30 minutos. Este tiempo de espera es debido a que el sistema tiene que llegar a un equilibrio térmico con los alrededores. La hora de inicio de registro de datos fue a las 10 de la mañana. La temperatura promedio de inicio del experimento fue 19 grados en el lugar. El intervalo de tiempo en el que se registraron los datos fue cada 5 minutos. El corte de gases calientes fue después de que se registraran diferencias de temperaturas con respecto al anterior de menos de 1 grado centígrado. Esto se logró al minuto 210. El término del experimento es igual que en el caso anterior, después de cortar los gases calientes, cuando se tenían diferencias de temperatura con respecto a la medida anterior de menos de 1 grado centígrado. El sistema de enfriamiento que se analizó primero fue el caso A, donde se coloca el ventilador de 12 volts. El siguiente fue el caso B, donde se quita el ventilador y se deja el disipador enfriarse naturalmente, y el caso C, donde se colocan los 80 mililitros de agua en la charola para enfriar el disipador. En esta gráfica de resultados podemos observar la diferencia de temperaturas con respecto al ambiente. En la primera tenemos la diferencia de temperaturas de los gases de escape. En la siguiente, en la punteada, tenemos la diferencia de temperaturas del fluido. Y en la línea negra sólida tenemos la diferencia de temperaturas del lado caliente de los módulos. Se puede observar que la temperatura de los gases de escape se alcanza rápidamente como la máxima. Sin embargo, la temperatura del fluido y la temperatura del lado caliente de los módulos van creciendo gradualmente. Sin embargo, cabe mencionar que después de cortar los gases calientes, la temperatura máxima de los módulos en el lado caliente es de 32.53 y se alcanza incluso 20 minutos después de haber cortado los gases calientes, cuando la temperatura de estos gases ya ha bajado debido a que se ha dejado de suministrar energía. También podemos observar que el aprovechamiento después de cortar los gases calientes se puede tener incluso después de haber cortado los gases calientes. En esta gráfica se presentan las temperaturas en el lado frío de los módulos. Como es de esperarse, en el caso A, donde se tiene el ventilador de 12 volts, la temperatura del lado frío es cercana a la temperatura ambiente, que es la línea inferior verde. El caso B es el caso donde se tiene el enfriamiento por convección natural y es el caso donde se tiene la mayor temperatura en el lado frío de los módulos. Sin embargo, cabe mencionar que el caso C es el caso propuesto, donde se coloca el agua en la base del disipador. Está en medio de los otros dos casos, por lo tanto, sin agregar energía extra al sistema, se tiene un enfriamiento mejor que en el caso B, donde solamente se enfría por convección natural. Tenemos una mejora de enfriamiento con el sistema C en comparación al B en un 48.9%. y una diferencia de tan solo 29.6% comparando con el caso A. En esta gráfica se observa el voltaje generado en cada caso. Como se explicó al principio, la generación de potencia depende de la diferencia de temperaturas en las caras de los módulos. En el caso A, al tener una diferencia de temperaturas más alta, se consigue un voltaje más alto, llegando hasta un máximo de 1.44 volts. El caso B, que es donde se consigue la menor diferencia de temperaturas, es de tan solo 0.49 volts, y el caso propuesto C está en medio de estos dos, llegando a un máximo de 0.78 volts. El sistema C aumenta el voltaje máximo en un 59.4 comparado con el caso B y disminuye a un 45.4 del caso A. Cabe mencionar que la potencia consumida por el ventilador es de 6.48 watts para lograr las condiciones del caso A. En esta gráfica se tiene una representación de las eficiencias de Carnot. Dado que tenemos una máquina térmica entre dos fuentes de temperatura, la eficiencia de Carnot se puede calcular de la siguiente manera: un 100% menos la temperatura del lado frío de los módulos entre la temperatura del lado caliente de estos. La temperatura del lado caliente de los módulos se obtiene por las condiciones del cosechador que se mencionan al inicio.
y la temperatura del lado frío se tiene por los sistemas propuestos y aquí analizados. La eficiencia de Carnot nos sirve como punto de comparación para saber el comportamiento real de los módulos. Como se puede observar, la eficiencia en el caso C se encuentra entre las dos curvas del caso A y el caso B, llegando hasta un máximo de 32.5%. Esta eficiencia a lo largo de todo el transcurso del experimento se puede observar de cierta manera más uniforme que en los otros dos casos, dado que la diferencia de temperaturas está relacionada con la eficiencia de Carnot. Quiere decir que la diferencia de temperaturas se mantiene más estable que en los otros dos casos. La eficiencia de Carnot en el caso C es 12.67% mayor comparada con el caso B. Sin embargo, al comparar este caso, el caso C con el caso A, se tiene una disminución de 13.73%, considerando de que para lograr las condiciones del caso A se tiene que agregar energía adicional. Lo que se propone en este trabajo es un sistema que no consuma energía adicional y disminuya la temperatura del lado frío, aumentando la eficiencia de estos módulos, que se comportará similar a la eficiencia de Carnot. Como conclusiones, se tiene una mejora con el caso propuesto C en el enfriamiento, que aumenta un 48.9%, en la producción de voltaje, que aumenta un 59.4%, y en la eficiencia de Carnot, aumentando un 12.67%. Esto considerando que el sistema propuesto no consume potencia adicional. También se tiene una mejora en la disipación de calor por el aumento de área a través de la charola y el fluido. Esto sería todo. Gracias por su atención.